Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda clase de hidrología agrícola. Lo que les sugiero es que revisen el EVA. Ahí van a encontrar las condiciones para aprobar la materia. La materia es con examen final obligatorio, es decir, que ustedes van a quedar en condición de regular en caso de obtener 4 o más puntos en los distintos exámenes. Vamos a tener 3 exámenes. Van a consistir dos, son parciales, y uno es un proyecto que van a tener que hacer un diseño agronómico del riego y van a poder trabajar con grupos de hasta 4 personas. Las consignas están ahí en el EVA. Bueno, cualquier duda, ahí tienen mi mail, me pueden consultar. La idea es que vayan haciendo entregas parciales de este proyecto, así yo los voy corrigiendo. Y en una fecha que está fijada ahí en el EVA, tendrían que hacer la presentación de este proyecto. Bueno, entonces, el tema de la clase de hoy es ciclo hidrológico. Vamos a ver una introducción hacia lo que es balance hídrico, precipitación efectiva, evapotranspiración, la respuesta de los cultivos al estrés hídrico, cómo podemos medir ese estrés hídrico, cómo calcular la necesidad de riego y cómo expresar esta demanda de agua como dotación y caudal continuo. Vamos a empezar entonces con el ciclo hidrológico, algo que ustedes vieron ya desde hace mucho. El ciclo hidrológico consiste básicamente en el movimiento del agua a través de los distintos reservorios. ¿Cuáles son estos reservorios? Tenemos por un lado los continentes, por otro los océanos y por otro la atmósfera. Es decir, que hay una serie de procesos que permiten que el agua pase desde los océanos hacia la atmósfera y que desde la atmósfera vuelva otra vez a los continentes y pase otra vez hacia los océanos. Las fuerzas o la energía que posibilita este movimiento continuo, por eso se denomina ciclo, es por un lado la energía solar, y por otro, ya en el continente, la energía debido a la posición, la gravitacional. Es importante en el siglo XXI que incorporemos a este ciclo hidrológico los cambios que puede haber en los distintos procesos debido a la intervención humana, es decir, debido a la actividad humana. Esta actividad humana puede generar cambios en lo que es la infiltración, en la precipitación, la escorrentía. Y lo que se observa, lo que podemos concluir es que en las últimas décadas lo que se ha producido es una aceleración del ciclo hidrológico. Más allá de entrar en el debate o no de lo que es el calentamiento global o si existe el calentamiento global, lo verdadero es que tenemos una temperatura del planeta superior a la de hace unos siglos. Y este aumento de la temperatura lo que va a producir es una aceleración de estos procesos. Entonces, por ahí tenemos eventos extremos que antes se daban cada décadas y por ahí ahora las tenemos con repeticiones con recurrencias de 1 o 2 años. Bueno, acá tienen graficado, esquematizado el ciclo hidrológico, pero ya estamos incorporando otro concepto que es el de cuenca. ¿Qué es una cuenca? Una cuenca es un territorio cuyo objetivo desde el punto de vista hidrológico es la captación del agua de lluvia y la distribución. Una cuenca va a estar definida por una zona más elevada, que es lo que se llama divisoria de aguas, y dentro de la cuenca vamos a tener redes de drenaje que van a ser las encargadas de conducir el agua hacia un punto en común, que a veces puede tener salida al mar y a veces no tiene salida. Estamos hablando de cuencas exorraicas o cuencas endorraicas.
Bueno, acá tienen los distintos procesos. No olvidar que el agua subterránea también está incluida dentro de este ciclo hidrológico. Entonces, bueno, acá tienen la cuenca, que yo les había dicho. Tenemos una zona más elevada topográficamente, que es lo que divide, que es lo que se llama divisoria de aguas. Después vamos a tener una serie de drenajes, una red de drenaje que va a permitir conducir el agua por energía de posición hacia un punto de salida. Si viéramos a este ciclo hidrológico que yo les menciono como un sistema, saben que sistema es un conjunto en donde tenemos variables de entradas, procesos y variables de salida. Entonces, si consideramos a este ciclo hidrológico como un sistema, podemos distinguir tres subsistemas: el atmosférico, el superficial y el subterráneo. Fíjense en cada uno de estos subsistemas los procesos que tenemos. En el subsistema atmosférico vamos a tener la precipitación, la evaporación, la transpiración y la intercepción. ¿A qué me refiero con intercepción? Es la intercepción de la lluvia por la cobertura, que puede ser vegetal o no. Esas gotas de agua que son interceptadas por esta cobertura, finalmente van a terminar o evaporando o cayendo hacia el suelo. Pasamos entonces al subsistema superficial, en donde los procesos que vamos a encontrar referidos a este ciclo hidrológico son la escorrentía superficial y el almacenamiento superficial, que se puede dar en depresiones o en las partes bajas de la superficie del suelo. Y pasamos ya entonces al subsistema subterráneo, en donde vamos a encontrar procesos como la infiltración, que vamos a ver en la clase siguiente, el almacenamiento en el suelo, la percolación, que es la infiltración profunda, escorrentía subterránea y ascenso capilar. Entonces, es importante que ustedes distingan que dentro de lo que llamamos este ciclo hidrológico, vamos a tener todos estos procesos que van a permitir o el almacenamiento o el movimiento del agua hacia los distintos reservorios. Bueno, y acá lo que tenemos es un balance de agua, un balance hídrico, pero ya a nivel de planeta. Acá tenemos los tres reservorios que yo les había mencionado anteriormente: atmósfera, océanos y suelos. Fíjense un detalle, acá está marcado con celeste lo que son las entradas, las incorporaciones de agua al reservorio, y con rojo las salidas. Fíjense, si nos detenemos en lo que son los océanos, vamos a ver que en los océanos hay una gran evaporación. Acá está con el número 361. Esto está expresado en billones de metros cúbicos por año. Mientras que la precipitación es menor a lo que evapora. Si vamos a los continentes, vamos a ver que tenemos una evaporación de 62, pero la precipitación es mayor. ¿Qué nos indica esto? Que existe un cierto movimiento horizontal en la atmósfera que permite que el agua que se evapora en los océanos, una parte del agua que se evapora en los océanos, llegue a los continentes. Donde entonces la lluvia va a ser mayor que la evapotranspiración. Y vamos a detenernos un momento en lo que es el balance hídrico a nivel cuenca, para que comprendan los procesos. En un balance siempre vamos a tener en un lado lo que son las entradas y del otro lado las salidas. Bueno, en este caso, las entradas de agua en una cuenca pueden ser precipitación o riego, mientras que las salidas están referidas a la evapotranspiración, la escorrentía superficial, la escorrentía subterránea y el almacenamiento de agua en el suelo.
Fíjense que el almacenamiento, si se considera una serie de años superior a 30 años, seguramente va a tender a cero. Pues vamos a tener años en los que el almacenamiento es positivo, el almacenamiento es negativo y en general, cuando hablamos de largo plazo, esto tiende a neutralizarse. Bueno, ahora ya vamos a bajar un poco el nivel de observación. Hablábamos de cuenca. Entiendan también que todos los puntos del planeta van a estar comprendidas dentro de una cuenca. Todos pertenecen a una cuenca. Y podemos hablar de microcuencas, cuencas muy pequeñas o de cuencas más grandes. Si a ustedes les toca trabajar con un problema de erosión hídrica en algún campo, seguramente lo primero que van a tener que determinar es el aporte, o el área de captación que aporta hacia esa zona de problema. Pero bueno, ahora vamos a bajar y vamos a trabajar a lo que es nivel parcela. Cuando hablamos de balance hídrico, entonces nos interesa conocer cuál es el estado de humedad en la zona de las raíces. A eso nos referimos cuando hacemos un balance. Queremos saber si tenemos agua almacenada o si tenemos un déficit que vamos a compensar con el riego, o si tenemos exceso que vamos a compensar o a manejar con lo que es el drenaje. Bueno, y acá tenemos la misma ecuación que yo les había mostrado a nivel cuenca, pero a nivel parcela. Fíjense que otra vez tenemos la precipitación, tenemos el riego, y acá se agrega algo que es el ascenso freático. Hay veces en que el ascenso freático puede aportar agua y de esta forma el agua que tenemos que agregar con el riego para completar la demanda de los cultivos es menor. Hay muchos trabajos que yo los invito a que revisen sobre el aporte de este ascenso freático a la zona de las raíces. En las salidas tenemos evapotranspiración, escorrentía superficial, escorrentía subterránea. Acá se agrega algo que es infiltración y se agrega algo que es percolación profunda, que yo les había dicho que en realidad es un movimiento, es como la infiltración, pero la infiltración es un proceso que se refiere a la zona no saturada. La percolación sería equivalente a la infiltración, pero en una zona saturada. Bueno, y acá tienen el esquema en donde se distingue la zona no saturada, que es donde se van a desarrollar las raíces. En esta zona vamos a tener poros que tienen agua y poros que tienen aire. Y una zona saturada, en donde todos los poros van a contener agua. Fíjense que debajo de esta zona saturada se observa algo que se llama hidroapoyo. Este hidroapoyo es un horizonte que tiene una muy baja permeabilidad y entonces permite que el agua, o interrumpe el movimiento del agua, el movimiento descendente del agua, y permite que el agua vaya saturando los poros hacia la zona de la superficie. Esto lo vamos a ver cuando veamos agua subterránea. Vamos a ver lo que es un acuífero libre o un acuífero confinado. Bueno, entonces, balance. Tenemos varias herramientas para poder calcular el balance de nuestro lote. Este es un balance, que es el balance hídrico del suelo de Sorway. Ahí tienen la página. Simplemente es una planilla de cálculo en donde acá tienen que agregar en azul, con los datos que están en azul. Y lo que hace esta planilla es el cálculo de la evapotranspiración por el método de Sorway, que si recuerdan en lo que vieron en climatología, es uno de los primeros métodos desarrollados para el cálculo de la evapotranspiración.
allá por 1948 aproximadamente. Bueno, este balance les va a mostrar los meses del año en donde vamos a tener déficit, acá lo ven en blanco, excedente con color azul y el uso de la reserva con color verde. Acá tienen en la línea negra, es la evapotranspiración denominada potencial, que era la de Sorweiss. Precipitación en línea azul y evapotranspiración en la línea naranja. Bueno, esta planilla fue mejorada hace unos años y tenemos lo que se llama Balance Hidrológico Operativo para el Agro, desarrollado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. En este caso, si ustedes observan ya como datos, no solamente se van a agregar la precipitación y la temperatura, sino que también se va a agregar la capacidad campo, se van a agregar valores referenciales de humedad del suelo, que son capacidad campo, punto de marchitez, capacidad de almacenamiento del suelo. Entonces ya el nivel de precisión es mejor. Y acá tenemos uno de los resultados, estos gráficos, en donde también se puede ver lo que es el almacenamiento. Acá se ven los puntos, estos umbrales que yo les dije, de punto de marchitez y capacidad de campo. Y acá tenemos un balance hídrico que hicimos para un campo en la localidad de Concordia, Entre Ríos, en donde lo que podemos ver es, en celeste, es la evapotranspiración, es decir, la demanda de agua. Y en rojo, la precipitación, es decir, el aporte de agua, la oferta de agua en este caso. En verde ustedes tienen el balance. Fíjense que hay meses en donde el balance va a ser negativo, que son los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre y octubre. ¿Para qué nos sirve este balance hídrico mensual? Nos sirve para lo que es la gestión del riego, la gestión del agua de riego. Este balance hídrico mensual me va a dar una idea de los meses en los que yo voy a necesitar complementar el aporte de las lluvias para, para obtener el mayor rendimiento en el cultivo. Bueno, entonces vamos a entrar con lo primero que vimos, que fue la evapotranspiración. Perdón, la precipitación. Y acá tenemos un esquema, otra vez con los procesos, y es importante que ustedes comprendan que la precipitación se va a formar a partir de la evaporación que hay en la atmósfera, a partir del vapor de agua que hay en la atmósfera, mejor dicho. ¿Y de dónde proviene ese vapor de agua que hay en la atmósfera? Va a provenir, yo les dije, por un lado, principalmente de los océanos. El 80% proviene de los océanos, de esta fuente, mientras que el 20% proviene de los continentes. Y de ese 20%, la mitad proviene de la transpiración de los vegetales. Entonces, otra vez, fíjense la importancia que tienen los océanos en este ciclo hidrológico. Bueno, vamos a ver entonces un poco de este tema de las precipitaciones, si bien ustedes la vieron en climatología, pero una de las características más importantes de las precipitaciones es su irregularidad, tanto en el espacio como en el tiempo. Acá tenemos un mapa en donde podemos ver que la lluvia se distribuye de forma distinta en los distintos lugares del mundo. Tenemos lugares en donde llueven anualmente más de 3.000 milímetros, verde. Nosotros que estamos, fíjense con colores naranjas, colores blancos, están hablando de precipitaciones de 1.000 a menos de 250 milímetros anuales. Esta irregularidad en las precipitaciones hace que el manejo
del riego también sea más complicado. Esa previsión, ese pronóstico que se puede hacer de las precipitaciones complica el manejo que podemos tener del riego o la previsión del agua que vamos a necesitar para riego. Y acá lo que tenemos es un cambio, una estimación, según algunas proyecciones, que se esperan para finales del siglo XXI. Fíjense, los colores naranjas o marroncitos están indicando precipitaciones superiores, mientras que los colores azules, celestes, precipitaciones superiores. Entonces, en Argentina tenemos dos situaciones. En la Patagonia, donde las precipitaciones ya son inferior a la media anual, se esperan que las precipitaciones sean aún menores. Mientras que en la zona húmeda de nuestro país, se espera que las precipitaciones sean aún mayores. Entonces podemos ver que según este pronóstico vamos a tener situaciones complicadas para manejar. Vamos a tener por ahí procesos de sequías más extremos y procesos de inundaciones también más extremos. Bueno, y acá llegamos a la Argentina, en donde lo que ustedes pueden ver son las isoyetas. Las isoyetas son líneas que van a unir puntos de igual precipitación. En este caso tenemos las precipitaciones para el periodo 2001-2005. La isoyeta, fíjense, de 1000 está marcando esa zona húmeda que veíamos anteriormente, mientras que la isoyeta de 500 estaría marcando lo que es la zona árida o semiárida. Fíjense cómo gran parte de la Argentina se encuentra dentro de una zona árida o semiárida, casi es un 76%. En estas zonas vamos a estar hablando de lo que es riego integral, en donde la producción del cultivo depende totalmente del aporte de riego. Mientras que en Buenos Aires y en otras zonas húmedas vamos a poder hablar de riego complementario, en donde el riego lo que va a hacer es complementar a las lluvias. Muchas veces se van a escuchar hablar de algo que se llama riego suplementario, que sería similar al complementario. La única diferencia es que en el suplementario se intenta que el total del agua provenga de las precipitaciones, siempre que sea posible. Mientras que en el riego complementario vamos a estar hablando de aproximadamente un 70% de aporte de lluvias, un 30% de aporte de agua de riego. Riego suplementario vamos a tener en gran parte de la provincia de Buenos Aires, en donde el riego se intenta disminuir, pero no por una cuestión de escasez de agua, en lo que es la zona central de la provincia de Buenos Aires, sino por un tema de calidad de agua. El agua es bicarbonatada sódica y entonces el riego lo que o lo que puede producir es una acumulación de sodio en los suelos. Hay un montón de trabajos sobre esta temática que también los invito a que vean, que busquen. El INTA trabajó mucho sobre este tema. Bueno, y acá tenemos, para que vean en nuestro país, cuán diferente también son las precipitaciones. ¿Qué es lo que están mostrando estos mapas? Están mostrando cuánto de las lluvias, qué porcentaje de la lluvia total anual se distribuye en los meses fríos, octubre, marzo, y en los meses cálidos. Por ejemplo, tomemos la zona del NOA, en el norte, en el noroeste argentino, y van a ver que casi el 100% de las lluvias, de las precipitaciones, está ocurriendo de octubre a marzo, que son los meses cálidos. Creo que antes dije al revés. Octubre a marzo sería el semestre cálido, abril a septiembre sería el semestre frío. Mientras que en Buenos Aires, si se fijan, tenemos un 50% aproximadamente en el semestre cálido y un 50% en el semestre frío. Y en la Patagonia ocurre al revés. Tenemos
más de un 50% en la zona azul, en el semestre frío, y menos en el semestre cálido. Bien, esto nos lleva a hablar entonces de algo que se llama régimen de precipitación, es decir, dependiendo de si la lluvia se concentra en el semestre cálido o en el semestre frío, vamos a tener distintos regímenes de precipitación. Entonces podemos hablar del régimen monzónico, que es el que tienen Jujuy, Salta y Tucumán, en donde la mayor cantidad o el mayor porcentaje de las precipitaciones anuales ocurren en el semestre cálido. Es decir, el 80% de las precipitaciones se registra en verano. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en estos meses cálidos, en esta zona del NOA se instala una zona ciclónica, una zona de baja presión. Esta zona de baja presión va a provocar entonces la convergencia de aire. Y esto va a permitir la formación de nubes. Ya, ustedes lo vieron en climatología, pero bueno, hay una convergencia de aire, hay un ascenso del aire, enfriamiento, condensación. Las gotitas pequeñas se agrupan en lo que llaman núcleos de condensación y se produce, por acción de la gravedad, la caída de las gotas, que es la precipitación. Podemos hablar de régimen isohídro, en donde en general tenemos un régimen homogéneo, es lo que pasa acá en Buenos Aires, en gran parte de Buenos Aires, y régimen mediterráneo, que corresponde en general a las zonas más frías. ¿Por qué? Porque vamos a tener la mayor cantidad de precipitaciones en el invierno, en forma de nieve. Y acá tenemos algunos ejemplos de hietogramas. ¿Qué son los hietogramas? Los hietogramas son gráficos de lluvia, de precipitación en realidad, en donde podemos ver la evolución de estas lluvias o precipitaciones a lo largo de periodos de tiempo. Pueden ser años, pueden ser meses, días, horas. En este caso tenemos lluvia en Orán para el periodo 1991-2010, en donde podemos ver lo que yo les dije anteriormente. Las lluvias, en este caso es líquido, se concentran entre diciembre y marzo aproximadamente. Y arriba tenemos una lluvia en Lima, provincia de Buenos Aires, en donde no se distingue o no hay una gran diferencia en cuanto a la cantidad de precipitaciones que ocurren en el semestre frío o en el semestre cálido. Si bien se nota que hay una menor cantidad de lluvia durante lo que son los meses fríos. Ahora, ¿cómo hacemos para registrar estos valores que yo les digo? ¿Cómo sabemos cuántos milímetros caen en un determinado periodo de tiempo? Se utilizan varios instrumentos. Vamos a ver el más básico. El más básico, el más básico es el pluviómetro. Este pluviómetro consiste en un recipiente graduado o si no un recipiente de volumen conocido, podemos utilizar cualquier recipiente, en donde se necesita que un operario vaya y diariamente constate, verifique cuántos milímetros de lluvia cayeron. Bueno, acá tienen algunas recomendaciones al momento de instalar este pluviómetro. Obviamente tiene que estar ubicado en una zona representativa. Me ha pasado de ir a campos en donde el pluviómetro está ubicado abajo de un árbol. Esta medición no serviría, no sería representativa. Otro aspecto importante es que este pluviómetro esté nivelado. En el caso de la derecha, ustedes observan cómo el mismo tiene una determinada inclinación. Esto puede causar un error al momento de leer la lámina. Bueno, y acá tenemos la planilla de registro de lluvias, en donde vamos a registrar lo que yo observo en ese pluviómetro. Ahora, pasemos ya a las estaciones meteorológicas. Las estaciones meteorológicas
tienen lo que se llama un pluviógrafo. Si bien hay estaciones del INTA que por ahí todavía conservan pluviómetros, lo más habitual en estos casos es que se utilicen pluviógrafos. En un pluviógrafo el registro va a ser automático, es decir, la cantidad de agua que cae por hora va a quedar registrada en esto, una banda de papel que va a registrar, bueno, pensé que tenía, que va a registrar la cantidad de agua por unidad de tiempo. Bueno, ¿y qué hace el servicio meteorológico con estos datos? ¿O qué hace el INTA con estos datos? Como les dije, se vuelcan a una planilla. ¿Para qué? Para hacer las estadísticas. Estas estadísticas climáticas que ustedes pueden ver en la página, o lo pueden solicitar del servicio meteorológico, o pueden consultar a través de distintos soportes. Incluso también la pueden consultar en estadísticas que están en formato papel en algunas bibliotecas. Y acá tenemos un ejemplo. Esto es para la estación de Concepción del Uruguay, del INTA, de Entre Ríos. Y fíjense todos los parámetros que les da. Les va a indicar el periodo, en este caso es 1971-1981. Las estadísticas se publican cada 10 años. Y tienen distintas variables meteorológicas. Tienen presión, temperatura máxima, mínima, media, tensión de vapor, humedad relativa, velocidad del viento, precipitación, o sea, nubosidad. Tienen muchos parámetros o variables meteorológicas que nos van a servir, además del el cálculo del balance con las lluvias y la temperatura, para calcular la evapotranspiración o estimar la evapotranspiración por distintos métodos, que vamos a ver más adelante. Acá yo les dejo una lista de las estaciones meteorológicas online a las que pueden consultar. Estas son estaciones meteorológicas que están disponibles. Fíjense, esto es en Tucumán. Los puntitos rojos son las estaciones meteorológicas. Tiene una cobertura importante esta provincia. Y acá está la banda del pluviógrafo que yo les había mencionado antes. Esa banda, esa faja de papel que registra la cantidad de lluvia que cae por hora. Fíjense, ustedes tienen en el eje Y los milímetros y en el eje X tienen las horas. Entonces podemos ver que ese día a las 12, a la hora 12, teníamos 4 milímetros de lluvia. Otro ejemplo, si les toca trabajar en una zona límite con el río Uruguay y por ahí no tienen datos del lado argentino, pueden recurrir a una base de datos el equivalente al INTA, el INEA de Uruguay, que es una base de datos que tiene mucha cantidad de información y es de acceso libre. Está disponible ahí en ese link que yo les dejo. Tengan en cuenta esto ya para ir pensando en sus proyectos. Ahora, ¿cómo hago para pasar esta lluvia que me informa estas estadísticas climáticas para bajarlas a mi campo, a mi lote, para saber cuál es el volumen de agua que me va a aportar la lluvia? Vamos a utilizar una equivalencia en donde tenemos que 1 milímetro es equivalente a 10 metros cúbicos por hectárea y es igual a 1 litro por metro cuadrado. Es decir, que si yo les dijera que durante el mes de enero, por ejemplo, tenemos 100 milímetros de lluvias según las estadísticas climáticas y tengo 1 hectárea, mi lote es de 1 hectárea, en esa hectárea podemos decir que el aporte de lluvias durante el mes de enero va a ser de 100 milímetros por 10
metros cúbicos por hectárea. Y eso me quedaría expresado en metros cúbicos, porque es hectárea milímetro. Los milímetros se cancelan. Entonces podríamos decir que para enero podría esperar un aporte, según las estadísticas climáticas, de 10 metros cúbicos para ese lote que tiene una hectárea. Bueno, acá ya vienen después los temas de, hay años que son más secos, años que son más húmedos, pero bueno, esto es una media y que me puede ayudar para planificar. En el momento que yo estoy planificando hacer un cultivo o para saber el agua que podría llegar a necesitar en el caso de que sea necesario el riego. Otra forma de obtener datos de lluvia es a través de los radares. En este caso son radares del INTA, en donde ustedes pueden entrar en la página, en la web, y están informados, está informada la cantidad de precipitación, de lluvia, de distintos lugares. Acá tenemos el radar de Anguil. Otra forma es a través de imágenes satelitales. Yo acá les dejo un link que es un modelo, es de libre acceso, en donde ustedes pueden tener estimación de precipitaciones, creo que es por 4 días aproximadamente, no me acuerdo si son 3 o 4 días, 3 o 4 días de anticipación. Y bueno, y esto nos lleva a hablar, ya que hablamos de la precipitación, vamos a tener que hablar de lo que es la precipitación efectiva. ¿Qué es la precipitación efectiva? Es esa parte de la lluvia que realmente va a infiltrar y que va a quedar almacenada en el suelo a disposición de la planta. Es decir, que yo tengo lluvia que va a llegar al suelo, una parte es interceptada por la cobertura, pero otra parte va a llegar al suelo. Pero esa lluvia que llega al suelo no infiltra totalmente, sino que por ahí hay una parte que escurre. Bueno, a mí me interesa lo que realmente ingresa al suelo y queda almacenado en el suelo. Por lo visto en otras materias ustedes se van a dar cuenta que este porcentaje de lluvia va a depender de muchos factores. Por un lado va a depender de la textura del suelo, va a depender de la intensidad propia de la lluvia, de la cobertura, va a depender de la profundidad del suelo, de la zona de raíces. Bueno, para estimar esta precipitación efectiva existen distintos métodos que vamos a ver a continuación. Antes, acá lo que tenemos es un gráfico en donde se comparó la precipitación ocurrida y la efectiva en distintas variedades de arándanos. Ahí tienen los distintos años. Fíjense la diferencia que hay entre la precipitación ocurrida en celeste y la precipitación efectiva para las distintas variedades. Fíjense cómo es bastante menor. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer método, que es el del Bureau of Reclamation de el Departamento de Agricultura, creo que es de Estados Unidos, en donde ustedes tienen 3 columnas. En la primera columna les dice rangos. ¿Rangos de qué? De lluvias. Es decir, les dice que cuando la lluvia que ocurrió es hasta 25 milímetros, el coeficiente de efectividad que le asigna este método es del 90%. ¿Qué significa esto? Que si llueven 25 milímetros, de esos 25, el 90 se supone que van a ingresar al perfil, van a ingresar al suelo, van a infiltrar y van a quedar almacenados a disposición de las plantas. Ahora, yo les dije que la precipitación efectiva dependía de un montón de factores. Fíjense que acá solamente tiene en cuenta la intensidad. Por lo tanto, estos métodos son estimaciones, pero tienen errores. Nos van a servir en el momento de tomar decisiones, como les dije, de planificar. Pero tengan en cuenta eso, que son estimaciones. ¿Y cómo realizaríamos el cálculo con este método? Por ejemplo, vamos a suponer que tengo una lluvia
de 40 milímetros. Entonces, ¿cómo resolvemos o cómo calculamos la precipitación efectiva con este método? A los primeros 25 milímetros yo les voy a asignar una efectividad del 90, es decir, que voy a hacer 25 milímetros por 0,9. Eso me va a dar 22,5. Ahora, ¿cuánto me quedó para llegar a 40? Es 40 menos 25. Eso va a ser igual a ¿cuánto? A 15. Esos 15 van a tener una efectividad del 85%, es decir, tengo que hacer 15 por 0,85 y me va a dar un determinado valor. ¿Sí? Bueno, ese valor lo sumo con los 22,5 y eso va a ser mi precipitación efectiva. Hay otro método, que es el método de Blaney, que es exactamente igual al anterior, el procedimiento, y la única diferencia es el coeficiente de aprovechamiento. O sea, en lugar de asignar 90% de efectividad al primer rango de precipitación, fíjense que le está asignando un 95%. Pero el procedimiento es igual. Y llegamos finalmente al método más preciso, porque tiene en cuenta más factores, que es el método del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos. En este caso, para hacer el cálculo de la precipitación efectiva, vamos a utilizar una tabla. Esta tabla está diseñada para suelos que tengan capacidad de almacenamiento de 75 milímetros. Si nuestro suelo tiene una capacidad de almacenamiento diferente, vamos a tener que hacer la corrección con una segunda tabla. Fíjense que acá esta tabla dice, si la capacidad de almacenamiento de mi suelo es 75, el coeficiente por el que tengo que multiplicar el resultado es 1, o sea, no hay ninguna corrección. Bueno, vamos a volver a esta tabla. Esta tabla, fíjense que tiene ingreso por dos lados. En un lado vamos a tener que ingresar, de un lado vamos a tener que ingresar con la precipitación, que nos interesa, media mensual en este caso, y por otro lado agrega además el consumo, la evapotranspiración del cultivo de interés. Fíjense que ya está agregando, además de la precipitación, la cantidad de lluvias, está agregando el consumo y además el almacenamiento del suelo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. A ver si... Acá está el ejemplo. Nos dice, durante la etapa de macullaje, para un trigo de una determinada variedad, se determinó que el requerimiento hídrico máximo promedio es de 84 milímetros. Es decir, que para un determinado periodo, el requerimiento máximo es de 84 milímetros. En ese mismo periodo se determinó que la precipitación fue de 50 milímetros. Considerando que la capacidad de almacenaje del suelo en el que estamos es 40 milímetros, hay que determinar cuál fue la precipitación efectiva en ese periodo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, con ese dato de precipitación, vamos a ir a la tabla. Y luego, con el dato de evapotranspiración o de requerimiento máximo de 84 milímetros, vamos a buscar el valor de precipitación efectiva. Bueno, entramos entonces en 50 y van a ver que el 84 cae entre 75 y 100 milímetros. Es decir, no tengo el valor exacto. Pero me dice que el valor es de 34,5 para 75 y de 35,7 para 100. Entonces yo tengo que buscar un valor que está entre medio de esos dos. Tengo que hacer una interpolación. Y esa interpolación me dice que, acá está, esa interpolación me dice que la precipitación efectiva es de 34,932. Ahora, yo les dije que esa tabla era para un almacenamiento de 75 milímetros. ¿Qué pasa? Que acá tengo 40 milímetros, entonces tengo que hacer la corrección por la tabla número 2.
Voy entonces a la tabla número 2 y me dice que si el almacenamiento es de 40 milímetros, el valor que obtuve anteriormente lo tengo que multiplicar por 0,876. Entonces hago ese cálculo y obtengo que en definitiva la precipitación efectiva es de 30,6 milímetros. Si ustedes hacen este cálculo con los métodos anteriores, van a ver que seguramente obtienen un valor bastante mayor. Entonces, la recomendación desde el punto de vista técnico es que si ustedes tienen que hacer el cálculo de la precipitación efectiva, utilicen el método de Luzda, siempre que sea posible que tengan todos los datos. Y si no se acuerdan de ninguno de los métodos, no tienen las tablas, lo que pueden hacer es estimar que la precipitación efectiva en general va a representar, según todos estos métodos, entre un 75 y un 85% de la precipitación. Podrían tomar un valor de 80 fijo para estimar esa precipitación efectiva. Otra forma de calcular la precipitación efectiva es utilizando un programita de FAO, que es el CropWatt. Es un programa que es gratuito, es muy simple, es muy liviano, no consume recursos. Incluso tiene la ventaja de que tiene una base de datos climática con muchísimos lugares de la Argentina, tiene muchos lugares. Y fíjense cómo se hace. Ustedes entran acá en lo que dice lluvia y ahí o toman una base de datos climática o agregan ustedes manualmente los datos de lluvia que bajan de las estadísticas climáticas y eligen un método para hacer el cálculo de la precipitación efectiva. En este caso, yo seleccioné el Luzda. Entonces ahí obtienen directamente los datos de precipitación efectiva. Pero tienen otros métodos, creo que están entre Blaney y hay algún otro. Bien. Pasemos ahora a hablar entonces de la necesidad de agua de las plantas. Ustedes saben, en las distintas materias que vieron a lo largo de la carrera, que hay un proceso que se llama fotosíntesis y que para que ocurra ese proceso son necesarios algunas variables o algunos parámetros, algunas características. Vamos a necesitar nutrientes, vamos a necesitar agua, la energía es la solar. Acá tienen comparada la necesidad de agua de las plantas para la noche, en donde predomina el proceso de respiración, no hay fotosíntesis, y el día, donde predomina la fotosíntesis. Y esto implica distintos consumos de oxígeno, dióxido de carbono, pero bueno, todo esto lo vieron ustedes en fisiología. Ahora lo que me interesa es hablar del agua. Fíjense que acá está con un círculo el agua. ¿Por qué se produce el ingreso o el movimiento de agua desde el suelo, a través de la planta, hacia la atmósfera? Se va a producir por algo que ustedes también vieron en fisiología, que es algo que se llama potencial agua. El potencial agua está formado por distintos potenciales. El potencial agua básicamente es una tensión, es equivalente a una succión. Estamos hablando de valores de presión, se puede expresar en megapascales, kilopascales o bares. Y estamos hablando de valores negativos, por eso les estoy diciendo de una succión. Estamos yendo desde valores más positivos a valores más negativos. Y dentro de este potencial agua tenemos potencial mátrico, potencial osmótico. Potencial mátrico debido a la matriz del suelo, potencial osmótico debido a las sales, potencial gravitacional debido a una altura y potencial presión.
En nuestro caso, como vamos a trabajar en una zona no saturada, este potencial presión lo vamos a despreciar, se acordarán de fisiología, y como el agua está en la zona de las raíces, el potencial gravitacional también lo vamos a despreciar. Entonces nos vamos a quedar con dos potenciales de interés. Igual esto lo vamos a ver en relación agua-suelo-planta. Pero bueno, son el potencial mátrico debido a la matriz del suelo y el potencial osmótico debido a las sales. Ahora, ¿cómo se produce esta salida de vapor de agua desde las plantas? A través de unas estructuras que ustedes también vieron en fisiología, que son los estomas. A través de la apertura de los estomas, el vapor de agua es liberado a la atmósfera. Bueno, y acá tenemos entonces este proceso que ustedes vieron en climatología, en donde les decían que había algo que se llama evapotranspiración, que englobaba a la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas. A partir de esto, de esta variable, nosotros en riego vamos a calcular la demanda de agua de una planta y por ende, en consecuencia, la necesidad de riego de un cultivo. Ahora, ¿de qué depende esta necesidad de agua? En primer lugar, la necesidad de agua va a depender del lugar. No es lo mismo que estemos en Mendoza, acá les puse, que estemos en Buenos Aires. O sea, los requerimientos, las necesidades no van a ser la misma, no van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque tenemos distintas condiciones meteorológicas. Y entonces ya tenemos una idea de que esta demanda o esta necesidad de agua va a depender de las condiciones climáticas. Y esta parte de la evapotranspiración que depende de las condiciones climáticas es lo que vamos a llamar evapotranspiración de referencia, ET sub 0, que antiguamente se llamaba evapotranspiración potencial, allá cuando Sorweit empezó a hablar de evapotranspiración, pero luego se vio que esta evapotranspiración en realidad no es la máxima, no, por eso se sacó este término potencial para evitar confusiones. Entonces se habló de evapotranspiración de un cultivo de referencia y se tomó a un césped como referencia, como cultivo de referencia. Un césped en que no va a tener limitaciones en cuanto a sanidad ni a nutrientes, que va a tener una cobertura total con una altura de aproximadamente 12 centímetros. Y acá tenemos esa evapotranspiración. Y aquí tenemos esa evapotranspiración, que yo les dije, de referencia, pero calculada con una de los métodos empíricos que permiten su estimación, que en este caso es Hargreaves. Este trabajo fue realizado por un investigador, que es Leonardo Serio, en el 2019, y él tomó datos de 1960 meteorológicos, datos climáticos, desde 1960 hasta el 2010. Y con la fórmula de Hargreaves, lo que hizo fue calcular para Argentina las líneas o las isolíneas de evapotranspiración. Fíjense cómo tenemos valores de 1700 anuales o más de 1000 en la zona del norte de Argentina, zonas de 1300 en provincia de Buenos Aires y zonas de 500 en el sur. Ahora bien, yo les dije que en esta demanda que provenía de la parte del clima, había varias variables o varios parámetros que influían. ¿Cuáles son estas variables que ustedes vieron en climatología? Uno es lo que se llama el déficit higrométrico o la humedad relativa.
cuanto menor humedad tengamos en el aire, mayor va a ser la demanda. Otras variables son la temperatura del aire. Cuanto mayor temperatura del aire tengamos, mayor va a ser la demanda. Otra variable va a ser la insolación. Cuanto mayor insolación tengamos, mayor va a ser la demanda. Por este motivo, en un día sin nubes, nublados, que no esté nublado, la mayor demanda la esperaríamos, si es y sin viento, teniendo en cuenta la insolación al mediodía. La velocidad del viento, importantísimo. Las primeras fórmulas destinadas a estimar la evapotranspiración no tenían en cuenta el viento. Y entonces había grandes errores porque el viento es importantísimo. FAO es quien incorpora a las distintas fórmulas esta velocidad del viento. La presión también es importante, porque ustedes habrán visto en climatología que la presión atmosférica va a influir en la cantidad de lluvia y en la humedad relativa. Y tenemos otros fenómenos que pueden afectar la demanda, como es el caso del fenómeno del Niño. ¿Por qué? Porque el fenómeno del Niño va a influir sobre la lluvia, sobre la nubosidad, y entonces es lógico que se espere que afecte también la demanda. Y la ventaja del Niño, y por eso se utiliza tanto, es que es un buen predictor, un buen estimador. ¿Por qué? Porque se puede predecir con bastante anticipación. Entonces sería una herramienta importante para decir, dentro de 4 meses o de 5 meses, la demanda que yo puedo esperar va a ser de tanto por ciento superior o tanto por ciento inferior a un año normal. Bueno, acá también tienen otro trabajo en donde muestra la relación entre la demanda con la temperatura del Océano Pacífico, que es en donde se mide este fenómeno del Niño. Es decir, si hay variaciones en la temperatura del Pacífico, vamos a estar hablando de evento Niño, evento Niña o neutro. Bueno, los métodos para la estimación de esta evapotranspiración de referencia son varios. Podríamos hablar de que hay métodos mejores o peores que otros. Sin embargo, va a depender del lugar y de la cantidad de datos que tenga. Penman es el método patrón, el método que se considera el mejor, el método de referencia. Sin embargo, Penman utiliza una gran cantidad de datos que muchas veces no está disponible. Entonces, en ese caso no va a ser el mejor método. Y por ahí, Blaney, que utiliza muchos menos datos, es más adecuado. O Hargreaves, que se comporta para mí, por experiencia, muy, muy bien. Y solamente van a necesitar datos de temperatura. Ahora, también tengan en cuenta que, por ejemplo, Hargreaves, que solamente tiene en cuenta datos de temperatura, no va a ser adecuado para zonas ventosas. Si yo voy a Comodoro Rivadavia y hago el cálculo de evapotranspiración con Hargreaves, bueno, ahí ya estoy mal desde el arranque. Tendría que buscar un método que incluya el viento. Bueno, pasemos, acá está Penman. Les dije, tiene una gran cantidad de datos. Por suerte, ahora las estaciones meteorológicas directamente nos ofrecen el dato de evapotranspiración de referencia calculada con Penman. Incluso, si ustedes instalan alguna estación agrometeorológica automática en algún campo, van a ver que obtienen ese dato de evapotranspiración por Penman. Bueno, acá tienen distintos métodos con las medidas necesarias. Acá en el EVA, si ustedes entran, van a ver que tienen esta planilla en donde pueden hacer el cálculo con Hargreaves. Para su proyecto, para el trabajo que yo les propongo, van a tener que hacer el cálculo de la evapotranspiración. O sea que pueden utilizar cualquiera de estos métodos. Hargreaves
tiene un coeficiente que necesita ser ajustado para el lugar. Acá en el país se han hecho algunos ajustes de esta ecuación y con buenos resultados. Acá, bueno, se trabajó en realidad para Salto, Uruguay, para Coronel Dorrego también, y en Mendoza también se hizo. Bien, entonces, esos serían los métodos empíricos, todas las fórmulas. Después tienen Blaney. Blaney también es muy interesante. Trabaja con una serie de gráficos que tienen triple entrada. Ustedes entran por un factor de uso consultivo, que para calcularlo necesitan el porcentaje de horas diurnas y la temperatura. Después entran por la velocidad del viento y por la nubosidad. Y con eso calculan la evapotranspiración de referencia. En el EVA también tienen el gráfico que les permite hacer este cálculo. Y pasemos entonces a otros métodos. Un método muy utilizado también, y las estaciones meteorológicas van a ver, ustedes si van a las estaciones meteorológicas van a ver que hay unos tanques, que son tanques de evaporación. Estos tanques lo que hacen es medir justamente la evaporación y luego la transforman en datos de evapotranspiración de referencia. Estos tanques, según la Organización de Meteorología, tienen que tener unas determinadas medidas, tienen que estar ubicados a una determinada altura del suelo. ¿Y en qué consiste la medición? Simplemente en ver cuántos milímetros se evaporan por día. Ahora, este es el tanque de Villa Ortúzar, en Ciudad de Buenos Aires. Fíjense que podemos tener errores. Acá tenemos un pajarito que está bebiendo de este tanque. Es decir, también tengan en cuenta los errores que puede haber en las mediciones. ¿Y en qué consiste o cómo se obtiene la evapotranspiración con este método? Tengo un dato de evaporación. Ese dato de evaporación se multiplica por un coeficiente de tanque que va a depender de dónde esté ubicado el tanque, es decir, la cobertura que tenga. Va a depender de la humedad relativa, o sea, varios variables. Pero en general, este coeficiente de tanque es de 0,7 o 0,75, es decir, que si ustedes desconocen el valor, pueden tomar perfectamente el 0,7, multiplicar la evaporación por 0,7 y obtienen la evapotranspiración de referencia. Y acá lo que tienen en este gráfico es la comparación para Entre Ríos, esto lo hizo un tesista en el 2019, donde comparó las distintas evapotranspiraciones de referencia calculadas con distintos métodos. Lo hizo con Penman, con Blaney, con Hargreaves y con el tanque. Fíjense que la tendencia de los datos es muy similar. Sin embargo, la que más se aleja es Penman. Fíjense que es la que va a dar unos valores menores. Y acá está hecho también la comparación con Penman, Hargreaves y Blaney. Y en este caso lo que se utilizó como patrón fue el tanque vaporímetro. Pero fíjense que es muy similar la tendencia, pero en este caso Blaney es como que sobreestima esta evapotranspiración. Y Hargreaves, que es lo que yo les dije, para hacer que usa solamente temperatura, fíjense lo bien que se adecúa con Penman. Y acá tenemos lo mismo, pero acá se compara el tanque en rojo, en amarillo Sorwaite y en celeste Penman. Sorwaite fue la primera que se utilizó y tiene en cuenta temperatura y horas de sol, pero en general siempre realiza una subestimación. Otros métodos para calcular la evapotranspiración de referencia, bueno, es este programita que es de FAO, que la calcula por Penman. Otra vez Crossway, este programa de FAO,
que les permite hacer este cálculo de evapotranspiración por distintos métodos, pero como en la configuración básica creo que es Penman el que está establecido. Otra forma es directamente una planilla de cálculo, como ustedes también acá tienen el link si quieren usar Sorbite. Hargreaves, esto lo tienen en el EVA. Bien, entonces ya vimos que las necesidades de agua de mi cultivo van a depender del clima, por un lado, pero también van a depender de la propia planta. Es decir, hay características que tienen que ver con la especie, con cómo utiliza el agua, con el estado fenológico, que van a determinar que tenga un requerimiento u otro. Entonces vamos a hablar ya de algo que se llama coeficiente de cultivo, que depende justamente del cultivo. Entonces, la evapotranspiración del cultivo va a depender de un componente climático, esa evapotranspiración de referencia, y de un componente que es del cultivo, que se llama coeficiente de cultivo o Kc. Este Kc se encuentra tabulado para muchos cultivos. Sin embargo, la mayoría son de FAO, son obtenidos entre la década del 70 y 90 para Estados Unidos. En Argentina tenemos pocos trabajos en donde se realizó el cálculo de este factor. La mayoría proviene de estos ensayos del INTA y de universidades. Y finalmente, más abajo, vamos a tener otro factor que es de ajuste, que va a multiplicar a este Kc, debido a que pueden existir condiciones de microclima. Por ejemplo, yo no estoy al aire libre, a campo, sino que puedo estar en invernadero, o puedo tener una cobertura distinta a la tradicional. Entonces, a veces es necesario ajustar este valor de Kc por un coeficiente de ajuste. Bueno, y acá un poco resumiendo todo esto que vimos anteriormente, en donde vemos la evaporación y la transpiración, que va a depender de parámetros del clima, T0, de características propias del cultivo, etc., de características de manejo de microclima, etc. ajustada. Bueno, y acá yo les dejé en el EVA una publicación de FAO que tiene todo sobre evapotranspiración. Acá, si alguien quiere meterse con este tema, bueno, les recomiendo que lean la publicación número 56 de FAO, en donde tienen muchas páginas dedicadas a la evapotranspiración. Esto está sacado de ahí. Acá lo que está marcado son la duración de las fases. O sea, para distintos cultivos le dice cuántos días dura la etapa vegetativa, la etapa reproductiva. Y vamos a hablar entonces ahora más en detalle de lo que es ese Kc, ese coeficiente de cultivo. El Kc está muy relacionado con la demanda que va a tener el cultivo por su índice de área foliar, es decir, va a importar cuál es la cobertura o cuál es la cantidad de hojas que tiene por unidad de área. Va a importar si se encuentra en etapa reproductiva o en etapa vegetativa. Entonces podemos hablar de un Kc que básicamente tiene tres niveles. Podemos hablar de un Kc inicial cuando el cultivo es chico, entonces la demanda es baja, la demanda desde el lado del cultivo. Tenemos un Kc medio en donde la transpiración es mayor, ya acá podemos estar hablando de una etapa reproductiva. Y finalmente tenemos un Kc final en donde el cultivo ya madura, ya estamos cerca de lo que va a ser la cosecha. Tengan en cuenta que hay cultivos como la lechuga,
cultivos en donde lo que importa, lo que se cosecha es la hoja, o sea que vamos a tener un estado vegetativo. No vamos a llegar ni a reproductivo ni al final. Bueno, y acá tienen distintos casés. Casé inicial, casé medio y casé final, para distintos cultivos. Acá tienen valores de Argentina, para vid, para olivo, frutos de canoso, cebolla, ajo, tomate, melón. Acá tienen un trabajo que se hizo, una tesis en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que se hizo para lechuga. Fíjense, estamos hablando de casé máximos de 0,96, 97 aproximadamente. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál será el casé de ese cultivo de referencia que habíamos hablado, el césped? El casé del cultivo de referencia que habíamos hablado es 1. ¿Por qué yo les había dicho que se empezó a hablar de referencia en lugar de potencial, de evapotranspiración potencial? Porque había cultivos en donde la evapotranspiración podía ser mayor, la evapotranspiración de cultivo podía ser mayor a esa evapotranspiración de referencia. El caso del maíz. El maíz en floración tiene un casé de aproximadamente 1,25, superior a la evapotranspiración de referencia. Y entonces, bueno, otra vez acá lo que vimos anteriormente, tenemos el clima más cultivo de referencia, eso nos da evapotranspiración de referencia. La evapotranspiración de referencia por el Kc nos da la evapotranspiración de cultivo. Y si lo multiplicamos por el coeficiente de ajuste, debido a condiciones no estándares, tenemos la ETC ajustada. Bueno, y como ejemplo les pongo acá, ¿qué sucede con la ETC en cultivos que están en condiciones no estándares? Vamos a ver el caso de un golf, que es práctico porque acá se ven bien los diferentes manejos que se hacen en un mismo césped, por ahí. Son distintas variedades, pero bueno, es césped. Bueno, y acá tienen para distintos pastos, bermuda, petuca, ryegrass, los distintos valores de Kc. En los greens y ante green, las especies de césped van a estar más castigadas debido a que tienen un corte continuo y la estructura de los suelos es más arenosa. Entonces, en este caso, el coeficiente de, si fuera 1 para la especie, se multiplica por un 20%. Es decir, que es 1,2, pues 1,1, 1,2. Mientras que en otros lugares donde no están sometidos a estrés, podemos multiplicar ese valor en Kc de 1 por 0,75, 0,85. Bien, esto es lo que se llama coeficiente de jardín, que en realidad es el Kc. ¿Pero por qué se dice coeficiente de jardín? Porque en el jardín generalmente tenemos varias especies, no como en un cultivo, que vamos a tener una única especie. En el caso de que ustedes tengan que manejar un jardín, les recomiendo que lo primero que hagan es agrupar las especies en lo que se llaman hidrozonas, es decir, especies que tengan el mismo requerimiento hídrico similar. Con esto van a simplificar el manejo. Ahora, ¿cómo se calcula este K de jardín, este coeficiente de cultivo de jardín? Se calcula teniendo en cuenta la especie, teniendo en cuenta la densidad y teniendo en cuenta el microclima. Bueno, acá les dejo una tabla en donde tienen distintos coeficientes para distintas especies. Acá tienen también coeficientes para distintos tipos de plantas, desde cactus hasta distintas flores, arbustos.
El coeficiente de densidad, pues la densidad puede ser baja, media, alta. El microclima, también bajo requerimiento, protegidos de vientos, con poca exposición solar, alto requerimiento o medio. Y pasamos entonces ya, salimos de los métodos para la estimación de la evapotranspiración a los métodos para la medición de la evapotranspiración. Para medir la evapotranspiración podemos utilizar estructuras que se llaman lisímetros. Acá en el esquema ustedes tienen un lisímetro, sería como una maceta, depende del tamaño, depende del cultivo, los objetivos del trabajo. Pero ¿qué es lo que se va a medir? En este lisímetro se va a medir por un lado la evapotranspiración, que se va a medir en forma indirecta. Y por otro lado, la precipitación, o el riego, o ambas. Y la infiltración. Entonces, con estos datos, lo que se hace con este lisímetro, los más comunes son los lisímetros de pesada. Es decir, yo voy a pesar este lisímetro y por diferencia de peso voy a saber el agua que se consumió. Acá hay lisímetros de pesada, fíjense a campo. Acá también, lisímetros de pesada. Y acá hay lisímetros de pesada más sencillos. Son macetas, en realidad. Y lo que se va a hacer acá es pesar cada maceta. Se va con una balanza y se pesa. Y abajo se coloca un recipiente para recolectar el agua que drena, el agua en exceso. Que si nosotros estamos trabajando con riego, lo ideal sería que no tengamos ese exceso. Recuerden que en riego nuestro objetivo va a ser llevar el suelo a capacidad campo. Bueno, y acá tienen un ajuste, un trabajo que se hizo para un cultivo floral, el crisantemo, en donde se relacionó la ETC, la evapotranspiración de referencia, multiplicada por el KC, la ETC lo se hizo con Penman, y la realmente medida. Fíjense que si bien se observa alguna dispersión, el ajuste es bastante bueno. Bueno, acá tienen también trabajos en donde se calcula, o se estima, mejor dicho, la evapotranspiración para coberturas extensas, por ejemplo en los bosques. En este caso vamos a tener que recurrir ya a otros instrumentos, que son las imágenes satelitales. En las imágenes satelitales, para obtener la evapotranspiración, lo que vamos a utilizar es la estimación de temperaturas por un lado y la estimación del índice verde normalizado, que nos da una idea de la cobertura. Fíjense, este es el ajuste que tienen. Hasta ajusta bastante bien, 0,86. Este es un trabajo que se hizo con imágenes de ET0 a campo y satélite para distintas localidades: Concordia, General Pico, La Bulache, Pigüé, Rosario. Y estos datos, los datos de evapotranspiración con imágenes satelitales creo que están disponibles en la página del INTA. Bueno, y pasamos a por qué es importante cubrir esa demanda de agua que tienen las plantas. Para los cultivos agrícolas, porque va a influir en el rendimiento. En los florales, porque va a influir en la calidad. En el césped, porque va a influir en la estética. Es decir, que el estrés hídrico, esto lo vieron en fisiología, va a tener efecto en las plantas. Pérdida de rendimiento, tanto por calidad como por calidad. Y yo les había mencionado
que esta mayor sensibilidad al estrés hídrico va a depender, por un lado, de la especie, pero por otro lado también va a depender de la etapa fenológica en la que se encuentren. No es lo mismo la germinación, el estado vegetativo o el estado reproductivo. Y FAO, en esta publicación, la número 56, que yo les menciono, también habla de algo que se llama un coeficiente de estrés hídrico. Y establece un umbral para este coeficiente de estrés hídrico. En la presentación de la clase 1, ustedes tienen un modelo de FAO en donde se dice que el rendimiento relativo, es decir, rendimiento actual sobre el rendimiento máximo que se podría esperar, va a estar relacionado con la evapotranspiración relativa, es evapotranspiración actual, sobre la evapotranspiración máxima que podríamos tener. Y se relacionan a través de un coeficiente que se llama coeficiente de rendimiento. Este coeficiente está tabulado para una gran cantidad de cultivos. Esa tabulación se hace a partir de este coeficiente de estrés hídrico y en los cultivos más sensibles al déficit hídrico o que se encuentran en la etapa fenológica más sensible, van a ver que ese coeficiente de rendimiento es mayor. Bueno, acá tienen ese coeficiente de estrés hídrico que calcula FAO. ¿Qué factores tiene en cuenta? Bueno, acá tienen respuesta de los cultivos a los niveles de humedad. Al principio les había hablado de que cuando nos falta agua, vamos a utilizar el riego para llevar la humedad del suelo hasta capacidad de campo, por los motivos que les expliqué antes, que es porque el estrés va a generar pérdida de rendimiento. Pero el exceso también es malo. No vamos a tener oxígeno y entonces también vamos a tener pérdida de rendimiento. Entonces vamos a hablar de drenaje. El drenaje lo vamos a ver hacia el final de la materia. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es una pequeña introducción a lo que son los modelos que relacionan la humedad del suelo con la respuesta de los cultivos. Hay muchos modelos, hay varios modelos que permiten hacer esto. Y yo acá les voy a marcar el CROTBAD, que ya se los mencioné, que me parece muy útil. El CROTBAD ustedes van a partir de la introducción de datos climáticos, pero tiene datos, también tiene una base de datos propia, y van a llegar finalmente a incorporar datos de su suelo y el resultado va a ser un calendario de riego. Bueno, acá tienen distintos modelos, acá yo les marqué el CROTBAD otra vez. Esta es la pantalla. En el EVA tienen el tutorial de cómo se usa, el tutorial para descargarlo. Bueno, y acá esta es una introducción. Básicamente los modelos lo que van a utilizar son, por un lado, datos climáticos, por otro lado, datos de cultivo, porque con esto lo que hacen es la estimación de esta demanda, de esta evapotranspiración de cultivo que yo les había dicho, y por otro lo que va a tener en cuenta es la sensibilidad del cultivo a través de este factor de rendimiento que yo les había mencionado, y datos del suelo. Y con todos estos parámetros, lo que hace es una estimación de cuál sería la necesidad del riego. Obviamente tiene en cuenta la precipitación. Bueno, acá les voy a dejar, esto lo vamos a ver mejor cuando veamos relación agua-suelo-planta y veamos el potencial agua. Pero bueno, acá hay umbrales óptimos de riego. Ustedes podrían monitorear la humedad del suelo con
algunos instrumentos. Uno de ellos son los tensiómetros. Los tensiómetros van a darle el valor de este potencial mátrico, que les va a permitir saber si se encuentran en un umbral óptimo o no para su cultivo. Acá tienen distintos umbrales. Por ejemplo, les dice que para para la lechuga, vamos. Para la lechuga, el potencial óptimo se encuentra entre 0,4 y 0,6. Mientras que para a ver, uno que tenga más, para el maíz se encuentra entre 0,5 y 1. Obviamente, cuanto mayor contenido de humedad tengamos en el suelo, ¿cómo les parece? Esto se lo dejo para que lo piensen. ¿Cómo les parece que va a ser ese potencial mátrico? Si bien lo vamos a ver después en relación a agua sola planta, piénsenlo. Bueno, este es el modelo que yo les decía, el modelo de FAO, en donde relaciona el rendimiento relativo, designado con la letra I, con la evapotranspiración relativa, a través de un factor de rendimiento, KI. Acá tienen la tabla y la publicación en donde se ven los distintos valores de KI. Están divididos por especies, pero además por etapa fenológica. Si es vegetativa, o si es floración, o si es madurez, o si es el periodo crítico para la determinación del rendimiento. Y acá tenemos un ejemplo. A ver cómo funciona este modelo. Cuando hablo de modelo, tengan en cuenta, un modelo es esto, una ecuación. No es solamente un programa, sino que es una ecuación. De ahí puedo ir avanzando y hacerlo más complejo. Bueno, este modelo me permite hacer esta planificación, por ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un cultivo de tomate y sé que no voy a tener agua para todo el cultivo. No voy a tener agua disponible. O sea, estamos en una época de sequía y el agua que tengo disponible para riego sé que no va a ser suficiente para todos los milímetros que va a necesitar el cultivo. Entonces, en una determinada etapa voy a tener que restringir el agua, producir una restricción. Restricción que en BIT se hace a propósito para concentrar los azúcares. Bueno, acá lo voy a tener que hacer porque no tengo otra. Vamos a suponer que tengo el tomate, como dijimos. ¿Qué pasaría si yo genero una restricción del 50% de su evapotranspiración? Es decir, de la evapotranspiración máxima que podría tener según el lugar, según la especie. Yo voy a decir, yo le puedo dar agua para que solamente transpire el 50% de eso. Entonces le estoy generando una restricción del 50%. Entonces tengo que 1 menos rendimiento actual sobre rendimiento máximo va a ser igual a el KI. Voy a la tabla anterior y busco ese valor de KI. KI para tomate, estado vegetativo 0,4. Entonces pongo KI igual a 0,4 por 1 menos la evapotranspiración actual. Yo voy a dar agua para 2,5. Sé que podría transpirar 5, pero no tengo el agua, o sea que voy a limitar la fuente. 2,5 sobre 5. Es decir, que ese valor relativo me va a dar 0,5. Bueno, hago los cálculos, despejo el rendimiento relativo y me da que el valor va a ser de 0,8. ¿Qué significa esto? Que provocando una restricción de agua del 50%, yo voy a obtener de cada kilo, que podría obtener máximo de 1 kilo, yo voy a obtener 0,8 kilos. O sea que esta restricción en estado vegetativo me va a provocar una pérdida del 20% en el rendimiento. Otra cuestión es la calidad. Estamos hablando de cantidad en este caso. Ahora, ¿qué pasaría si yo restringo ese 50% del agua en floración? No hago lo mismo.
1 menos el rendimiento actual sobre el rendimiento máximo es igual al KI, pero voy y busco el KI en tabla. KI para tomate, floración es 1.1. 1.1 por 1 menos en esa época de floración, ya la evapotranspiración puede ser el 8 milímetros, noviembre, diciembre. Entonces yo le voy a dar 4 milímetros, porque dijimos que voy a hacer una restricción del 50%. ¿Qué pasa si hago esta restricción? El rendimiento relativo es de 0,45. ¿Qué significa esto? Que de cada kilo que puedo obtener voy a obtener 0,45. Es decir, que esta restricción en floración me va a provocar o ocasionar una pérdida del rendimiento de alrededor del 55%. Esto para que vean cómo funciona el modelo y lo útil que es para la planificación. Bueno, acá ejemplos. Esto es un modelo del año 2010 para ver el rendimiento del trigo, teniendo en cuenta distintos parámetros. Básicamente tiene en cuenta la tensión de humedad del suelo en las distintas etapas. O sea, yo puedo prever con esto, conociendo la tensión de la humedad en el suelo, puedo prever los rendimientos. Y existen otros instrumentos que me permiten hacer una estimación de este estrés hídrico en las plantas. A su izquierda, ustedes tienen una cámara de precisión. A su derecha, ustedes tienen un porómetro de hoja que mide la conductancia o el flujo de vapor desde la hoja a través de los estomas. Creo que ustedes en la universidad tienen algún instrumento similar a este. Microtensiómetros que se pueden insertar en el tallo de las plantas o de los árboles. Y fíjense que a través de una aplicación yo puedo ver directamente cómo va variando el potencial dentro de la planta. Esta es una de las salidas. Bueno, acá además lo que hicieron fue, en este trabajo, compararon las salidas, los valores obtenidos con el microtensiómetro ese que vimos anteriormente, y con la cámara de precisión, la que les mostré primero. Bueno, esto fue para entre el 21 de junio y bueno, julio de 2021. El detalle A lo que muestra, dice, bueno, acá es el efecto del riego. Fíjense, acá esto variaba, disminuía el potencial a medida que avanzaban o transcurrían las horas. Cuando se volvía a regar, volvía a subir, luego se volvía a consumir, volvía a bajar, se regaba, volvía a subir, etc. Este detalle lo van a ver bien cuando vean relación agua-suelo-planta. Después tienen que en el B, en la figura B, la línea azul va a representar los valores de potencial hídrico que se están midiendo con el microtensiómetro, mientras que la X roja va a representar las medidas que se hicieron con las cámaras de precisión. Todas estas mediciones se hicieron, la de la cámara de precisión, al mediodía. Bueno, fíjense entonces, va a ir disminuyendo el potencial, se riega, vuelve a subir, acá se estabiliza, vuelve a ser necesario el riego porque vuelve a caer el potencial, se vuelve a regar. Abajo tiene el eje de las X, las diferentes horas. Y entonces, esto que ustedes vieron, estas variaciones que vieron anteriormente, ¿cómo se pueden interpretar? Bueno, acá hay una salida. Y, por ejemplo, nos dice que para manzano, un potencial hídrico por debajo de estos potencial hídrico del tallo. Yo les había dejado umbrales óptimos para el suelo.
Esto es del tallo. Dice que cuando el potencial en el tallo es menor a 2.5, puede haber una pérdida, una afectación del rendimiento. Entonces, voy a evitar llegar a ese 2,5. Fíjense que acá en el día 29 de junio de 2021 llegó por debajo de ese valor. Esto es un déficit severo. La idea es que yo lo voy a mantener entre la línea amarilla con un bajo déficit y la línea verde, que no hay un déficit de agua. El riego por goteo, van a ver que es el que mejor se comporta en este sentido. ¿Por qué? Porque va a proveer pequeñas cantidades de agua, pero en forma continua. Es un riego que se llama de alta frecuencia. Permite que estos valores de humedad del suelo estén muy cercanos a capacidad de campo continuamente. O sea, es muy poco lo que disminuye o se aleja la humedad del suelo de capacidad de campo. Entonces va a permitir mantener todos estos potenciales más cercanos a ese óptimo. Bueno, y acá tienen el trabajo este que les mencioné anteriormente, que se hizo con los microtensiómetros y la cámara de precisión, por si les interesa profundizar. Este es el trabajo. Sensores de turgencia. Me quedó turgidez. Bueno, esto después lo corregí. Como es turgor en inglés y no me acordaba la palabra, pero son sensores de turgencia. Acá. Que lo que miden justamente es la turgencia. Bueno, y ya pasamos al suelo. Lo otro era en la planta. Ya medíamos el potencial en la planta misma. Vamos ahora al suelo. Podemos medir el potencial suelo y con eso tener una idea de cómo manejar el cultivo. Los primeros que yo les había mencionado son los tensiómetros. Estos tensiómetros consisten en un instrumento que va a tener un manómetro. A la derecha pueden ver ese manómetro, ese reloj, en donde va a marcar los distintos valores de potencial. Y tienen una tapa que se desenrosca, por ahí se ingresa el líquido, el agua. Es un tubo de plástico y en su extremo tiene una cápsula de cerámica que es permeable. Y este tensiómetro lo que nos da idea es de cuál es la fuerza con la que el agua está retenida en el suelo. Y dependiendo de ese valor, sé si se encuentra en capacidad campo o por debajo de capacidad campo. Y dependiendo del umbral crítico que yo les había mencionado anteriormente, sé si tengo que regar o no tengo que regar. Ventaja de este instrumento: es mucho más económico que los anteriores. Estamos hablando de $150. Vienen de distintas medidas según la profundidad de raíces, 15 centímetros hasta creo que 1 metro. Desventaja es que necesito ir y medir, ver todos los días. En cambio, en el caso anterior, directamente puede estar conectado o a una computadora o puedo obtener los diagramas por las distintas aplicaciones. Otro tipo de tensiómetros. A la derecha tienen más evolucionado porque este sí se puede conectar a un controlador y entonces informar el valor de humedad que hay en el suelo, y junto con parámetros meteorológicos el programador puede definir si es necesario regar o no. A la izquierda tiene un medidor de humedad del suelo muy sencillo, es muy económico. Yo no sé si estamos hablando de menos de 10.000 pesos, es mucho menos preciso, pero bueno, no sé si necesitan por ahí para algo que no sea tan preciso, o jardín o el parque o en su casa, lo pueden utilizar. Monitoreo de la humedad del suelo. Continuamos con sensores. Otro tipo de dispositivo que me permite conocer la humedad del suelo.
¿Cómo se colocan? Bueno, son como una especie de tenedores que se van a insertar en el suelo, en la zona que yo quiero medir, y directamente me van a informar del contenido de humedad del suelo. Acá no estamos hablando de potenciales, sino del porcentaje de humedad. Y con ese porcentaje de humedad, yo sé si se encuentra capacidad de campo o no. Entonces, ya entramos a lo que es la necesidad de riego. Ustedes ya vieron de qué influía de las condiciones climáticas, que estaba influida por el cultivo. Vieron los efectos que el estrés, la falta de agua, puede ocasionar en los cultivos. Existen distintos modelos para poder predecir cuál va a ser la pérdida del rendimiento. Entonces ahora ya vamos a entrar específicamente en lo que es la necesidad de riego. Acá en este esquema, bueno, tienen todo lo que vimos. Cálculo de la evapotranspiración de referencia con algunas de las metodologías vistas, elección del CASEP a través de tablas o datos bibliográficos, determinación de la ETC por multiplicación de la ET0 por el KC, ajustes por condiciones locales o de manejo, evapotranspiración corregida. Luego, con esta demanda que yo sé que tengo, puede ser cubierta, por un lado, con la evapotranspiración y por otra, por el riego. Esto lo vimos en el balance. Entonces, incorporo acá lluvias, la precipitación. Y me va a dar, entonces, idea de la necesidad de riego. Recuerden que estoy agregando precipitación efectiva. Y van a ver algo que dice eficiencia de riego y necesidades de lavado. Esta necesidad de riego que está acá al final es lo que se llama necesidad bruta de riego. Es la necesidad, lo que se aplica. Es la necesidad de riego que tengo que aplicar. Estoy haciendo diferencia entre necesidad neta y bruta porque la neta está referida a lo que tiene que quedar almacenado en el suelo, a disposición de las plantas. En cambio, la bruta está contemplando el agua que se pierde por ineficiencias propias del método o agua que yo tengo que agregar de más para el lavado de sales. Bueno, todo esto lo van a ver más en detalle en la clase correspondiente a relación agua-suelo-planta. Acá les propongo un ejercicio. Bueno, este es un caso, es un riego para un jardín, un parque que se encuentra en Buenos Aires, que tiene distintas especies. Elegí un jardín porque es más complejo que un cultivo de una sola especie. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular las necesidades de agua, que como vimos van a estar definidas por la evapotranspiración en primer lugar. Entonces, la evapotranspiración de referencia, ya vimos que la tengo como dato. También tengo como dato la precipitación efectiva. Entonces, lo que me resta es hacer el cálculo del coeficiente de cultivo o coeficiente de jardín, que yo les había dicho que se multiplicaba el coeficiente de especie por el coeficiente de densidad por el coeficiente de microclima. Acá están los coeficientes de especie para las distintas especies y el coeficiente de densidad consideramos 1.2 y de microclima 1.3 porque está expuesto al sol y al viento. Entonces, el K jardín va a ser igual a, el K especie va a ser un promedio de todas las especies anteriores. 0,56 más 0,65 más 0,57 más 0,5 dividido 4 por 1.2 por 1.3. El K jardín me está dando 0,936. Entonces, ahora lo que hago es, en segundo paso, calcular la ETC, esa evapotranspiración de cultivo. ¿Cómo? Multiplicando la evapotranspiración de referencia por el KC o el K jardín. Lo voy a hacer para el mes de máxima demanda. Esto lo podrían hacer para todos los meses. Bueno, entonces calculo la ET0, perdón, la ET0 era dato. Calculo la ETC, que me da 174,1 mensual para todo el mes de enero.
Y finalmente, en tercer paso, calculo la necesidad de riego. En este caso voy a estar hablando de necesidad neta de riego. Fíjense que no le estoy agregando ninguna eficiencia o ineficiencia del método. No estoy hablando del método todavía. Entonces, la necesidad de riego va a ser igual a la evapotranspiración del cultivo menos la precipitación efectiva. Eso me da 74,096. Y ahora sí, vamos a hablar de eficiencia del riego. Los riegos no son 100% eficientes. Y la conducción, en el caso que hablemos de riego gravitacional, acuérdense que tenemos 3 métodos de riego. Esto es de la primera clase. Riego por goteo, riego por aspersión y riego gravitacional. El riego gravitacional, el agua se va a mover gracias a la acción de la energía gravitacional, por gravedad, a través de las pendientes. Y la conducción se realiza por canales. Canales que pueden estar revestidos o canales que no están revestidos. Es decir, que ya desde el arranque la conducción no es 100% eficiente en el caso del riego gravitacional. En el caso de los riegos presurizados, como son el riego por goteo o aspersión, la energía va a provenir o de bombas o puede provenir, en el caso del goteo, de tanques elevados de energía de posición. Pero la conducción se realiza por tubería. Y si la tubería no está rota, la conducción va a ser del 100%. Bueno, acá tienen entonces, la eficiencia de conducción va a ser agua disponible sobre el agua que sale de la fuente. Mientras que la eficiencia de aplicación va a ser agua disponible para la planta sobre agua aplicada. El agua disponible para la planta van a ver que más adelante se llama lámina neta de reposición. El agua aplicada es lámina bruta de reposición. Y acá abajo tienen un cuadrito en donde tienen eficiencias de aplicación promedio para distintos métodos. Fíjense que el riego gravitacional va de 40 a 60, el riego por aspersión de 70 a 85 y el riego por goteo de 90 a 95. Bueno, y finalmente vamos a calcular y a compatibilizar la oferta y la demanda de los cultivos. Entonces, formas en las que podemos expresar la demanda de agua, podemos hablar de necesidad neta de riego, no tengo en cuenta la eficiencia, ni de conducción ni de aplicación. Necesidad bruta de riego, tengo en cuenta las eficiencias tanto de conducción como de aplicación, y en ambas tengo en cuenta la precipitación efectiva, obviamente. Y la dotación, que es la necesidad bruta de riego, pero se expresa como litros por segundo por hectárea. ¿Por qué expresamos la demanda como dotación? Porque los organismos encargados de la gestión del agua en las distintas provincias, yo les había dicho en la primera clase que el agua es un recurso cuyo dominio es provincial, es decir, pertenece a las provincias. Entonces, cada provincia tiene un organismo que es el encargado de la gestión del agua. Estos organismos son los que, con respecto a la fuente de agua superficial, van a determinar los permisos de uso de agua. Y estos permisos, estas cantidades de agua que dan estos organismos, están expresados en dotación. Por eso es importante, sobre todo cuando vamos a trabajar con el método de agua superficial o gravitacional, o cuando la fuente de agua sea superficial, que estimemos la demanda como dotación. Acá como ejemplo tienen la Autoridad de Regulación del Agua de Riego de la provincia de Jujuy, en donde establece, esto no me acuerdo si fue para qué año y para qué mes, pero establece una dotación de 0,525 litros por segundo por hectárea. Mientras que abajo tienen lo que es del río Colorado, organizaciones del río Colorado, en donde se está hablando de 0,5 o 0,46 litros por segundo por hectárea.
En general la dotación es menor a 1 litro por segundo por hectárea. Cuando ustedes hagan el cálculo, si les dan dotaciones mucho mayores, hay algo que tienen que modificar. O primero revisen los cálculos, o están utilizando un cultivo que requiere y que tiene alta demanda. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. El primer ejercicio, yo no voy a calcular la lluvia. Vamos a suponer que estamos en una zona árida en donde vamos a hacer un riego integral. Es decir, que yo diseño el equipo de riego sin tener en cuenta la lluvia y además el manejo lo voy a planificar también sin tener en cuenta la lluvia. Después, a medida que va transcurriendo el tiempo, yo voy a ir ajustando a través del monitoreo de humedad del suelo o de las plantas que vimos la necesidad de riego o el riego. Voy a ir ajustando. Puede ser que en el medio llueva, se modifique lo que yo tenía planificado. Pero acá estamos en el inicio. Entonces, en la planificación, en este caso, en una zona árida, no voy a tener en cuenta la lluvia. Me dicen que el cultivo tiene 100 hectáreas, que el lugar es Buenos Aires, el mes es diciembre, la evapotranspiración de referencia, que puede estar calculada con Penman, ya me la dan, es de 9 milímetros por día, y el KC, que saqué de tabla, es de 1,25 para esta etapa fenológica y para este cultivo. El método es riego por aspersión con una eficiencia de aplicación del 85%. Se considera, en este caso, que la eficiencia de conducción es del 100%. Superficie, entonces, me voy a construir una tabla donde pongo superficie en hectáreas, 100, al lado ETC mensual. ¿Cómo obtengo la ETC mensual? Multiplico 9 milímetros, acuérdense que 1 milímetro para pasarla a metros cúbicos por hectárea, es 10 metros cúbicos por hectárea. Bueno, acuérdense de esto porque lo voy a usar para pasar volumen. Entonces, segunda columna ETC. Hago 9 por 31, que son los días que tiene enero, por el KC, 1,25. Y eso me da 348,75 milímetros por mes. Ahora sí, paso milímetros a metros cúbicos, multiplicando por 10. Y si multiplico por la cantidad de hectáreas, me va a dar los metros cúbicos totales, que en este caso son 348.750 metros cúbicos. Si a esto lo divido por la eficiencia, que en este caso tengo de aplicación solamente, voy a obtener lo que se llama volumen bruto en metros cúbicos, que son 410.295 metros cúbicos. Y entonces ahora la demanda la voy a expresar como volumen bruto, ya lo tengo, 410.295 metros cúbicos. Lo voy a expresar como caudal continuo. El caudal continuo en realidad lo vamos a ver cuando se vean canales. Se usa para diseñar canales, pero va a ser igual a volumen bruto dividido todos los segundos que tiene el mes. ¿Cómo obtengo los segundos que tiene el mes? Multiplico los días, 31, por las horas, 24, por los segundos que tiene una hora, 3.600. Y eso me está dando un valor de 0,153 metros cúbicos por segundo. Ahora, voy a expresar la demanda como dotación. En este caso me dice que la dotación va a ser igual al caudal continuo que calculé anteriormente sobre la superficie en hectárea. Fíjense que me está dando un valor de, si lo expreso en litros segundo hectárea, 1,53. Yo le dije, en general, las dotaciones suelen ser menores a 1. En este caso, el cultivo en cuestión es el maíz. Por eso la dotación es tan alta. Ojo con esto porque las dotaciones que suelen dar cuando hablamos de recursos de agua superficial son valores bastante menores a 1. Entonces, en este caso, por ahí sea necesario suplementar la fuente de agua superficial con agua subterránea. O, bueno, modificar
aceptar pérdidas en el rendimiento en el cultivo. Hay varias variables que a lo largo del curso lo vamos a ir viendo. Ahora, vamos a ver, si yo estoy en una zona húmeda, ya para planificar también considero las lluvias. ¿Y cómo las considero? Primero, lo que hago es pasar la lluvia a precipitación efectiva. En este caso, bueno, lo multiplico por 0,8. Y esto me da que durante el mes de diciembre, no era enero, tengo 104 milímetros de precipitación efectiva. Entonces, el volumen bruto que habíamos calculado antes me daba 410.295 metros cúbicos. El aporte efectivo que voy a tener por la lluvia, fíjense que ya es efectiva, va a ser de 104.000 metros cúbicos para toda la superficie. Entonces, la necesidad de riego va a ser igual al volumen bruto sobre el aporte, menos el aporte de la lluvia. Eso me da 306.295 metros cúbicos. Bueno, y acá les dejo una planilla. Esto fue hecho para Pivot, acá en Varadero, porque ustedes, si van a solicitar el permiso para hacer una perforación, la autoridad del agua, que es la autoridad de la gestión del agua en la provincia de Buenos Aires, le va a pedir una planilla firmada por un ingeniero agrónomo y un trabajo realizado por un hidrogeólogo que contemple lo que es la necesidad de riego del cultivo. Entonces van a tener que completar esta planilla. Yo acá les dejo, ya tenemos los valores de humedad, volumétrica, capacidad campo, punto de marchitez, umbral crítico, lámina neta. Intenten hacerlo. Esto lo van a ver bien cuando veamos relación agua-suelo-planta. Pero si quieren pueden ir practicando o viendo cómo se hacen los cálculos. Bueno, y finalmente acá tenemos expresada en gráfico la demanda, en este caso para el maíz expresada en metro cúbico. Y acá tienen ejemplos de dotaciones. Esto es del río Colorado, fíjense, 0,27 litros por hectárea. Esto era para un abril de 2019, 0,30 para 2020. Y acá tienen, bueno, del río Colorado, dotaciones. Fíjense que lo que yo les decía, son valores bajos. Y acá, bueno, para destacar este dato de salinidad, cuando vean calidad de agua van a ver que este valor es muy alto. Es uno de los grandes problemas que tienen en la zona del río Colorado. Bueno, esto nada, caudal continuo es el volumen de agua de un río, en este caso el río Mendoza, expresado como caudal continuo. Dotación, la demanda expresada como dotación de lo que veíamos anteriormente. Y acá les dejo las tablas, esa que les dije, este ejercicio háganlo. Y finalmente les muestro lo que es el diseño agronómico, que pretendo que hagan del proyecto algo como esto. Ustedes me van a tener que decir en qué provincia está su proyecto o localidad, cuál es el cultivo de su proyecto, qué distancia de plantación tienen, qué distancia entre plantas, qué fuente de agua van a utilizar, cuál es la superficie de su proyecto. Bueno, y después van a tener que seleccionar el método. En este caso se eligió un goteo. Se hace una descripción del goteo, a qué distancia están, cuánto es el caudal, cuál es la presión operativa. Algo que se llama pluviometría, que van a ver cuando entremos en los métodos de goteo o aspersión, la cantidad de turnos, cuántas horas por turno y cuál va a ser el caudal operativo. O sea, algo similar a esto es lo que tienen que presentar. Bueno, entonces esto es todo por la clase de hoy y cualquier consulta me pueden escribir por mail.